Hola queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Hoy corresponde comenzar con nuestra unidad de funciones, la cual involucra la unidad de álgebra como también la unidad de números. Así que espero que esta resolución de problemas les pueda traer beneficios tanto en el tiempo como también en el puntaje obtenido en estos ensayos. Así que vamos allá a la lección de funciones, lección número 12. Comenzamos entonces con nuestro ejercicio número 1. En este problema habla de una compañía distribuidora de energía eléctrica que cobra mensualmente un cargo fijo de 1.100 pesos, 65 pesos por cada kilowatt de consumo. Pero si en los meses de invierno se superan estos 200 kilowatts, que es como un tope, se le va a cobrar una multa, un recargo. Y ese recargo es de 50 pesos por cada kilowatt de exceso. Ahora, este problema debemos interpretarlo y ver cuál de estas funciones nos va a corresponder a lo que nos están relatando. Entonces tenemos que ir interpretando cada uno de los datos. Veamos la pregunta. ¿Cuál de las siguientes funciones permite calcular el total que se debe pagar en un mes de invierno por X kilowatt si X es mayor que 200? Ahí hay un detalle muy importante. Vamos a aplicar dos cosas. Primero, ¿cómo se podría entender de primera instancia? Dice que tenemos una función, ¿cierto? Porque es lo que tenemos en las respuestas. Esta función tiene un cargo fijo que siempre se va a cobrar de 1.100 pesos. Entonces, esto no va involucrado con ninguna variable porque es una constante. Entonces, escribimos los 1.100. Luego, dice que cobra 65 por cada kilowatt de consumo. Si estamos hablando de X kilowatts, significa que tendríamos más 65 por X, porque es 65 por cada kilowatt que estamos consumiendo. Bajo esos parámetros, nosotros podemos llegar a confundirnos. ¿Por qué motivo? Nuestro X tiene una característica especial. Dice que se consumieron más de 200, por lo tanto se le debe agregar esta multa que se le pone, que es un recargo. Ahora, mucho cuidado, dice que supera los 200, o sea que él ya pagó 65 por X. Como superó los 200, ya tuvo que pagar a precio normal 65 pesos cada kilowatt, pero pagó 200, porque dice que es más que 200, que es mayor que 200, significa que ya tuvo que pasar por ese umbral, pasó ese límite, ya pasó los 65 pesos por esos 200 kilowatts. Eso es lo que él pagó al precio normal. Pero como pasó esos 200, ya no se les puede cobrar 65 pesos. Entonces se le debe agregar un cargo extra, un recargo de 50 pesos. Entonces quiere decir que ahora cada kilowatt de pasado los 200 le van a cobrar los 65 normal agregados los 50. Entonces si hacemos este cálculo tendríamos 65 más 50, en este caso el total incluyendo el recargo, si es que se pasa de los 200 kilowatts, sería 115 pesos. Estos 115 pesos se le cobran solamente a los kilowatts que ya superó los 200. O sea, si fueron 205, tendríamos que fueron 5 los que cobraron 115. Si tuviéramos 300 kilowatts, los 200 ya están cobrados con 65. Pero esos 100 restantes serían a 115 pesos. Entonces, esa es la dificultad de este problema. Entonces tenemos la constante, tenemos el cobro por los 200 kilowatts a precio normal, pero como dice que supera, que es mayor que 200, le debemos agregar el recargo. Y el recargo es de 115 pesos, porque si eran 65 y el recargo es de 50, tenemos en total 115 pesos que estaría pagando, ya por el kilowatt a precio normal, pero con el recargo de 50 pesos. Ahora, no van a ser X, porque X es el total de kilowatts consumidos. Pero si fueran 300, yo no le voy a colocar 300 porque a los 300 no se les cobró 115. A 200 se le cobraron 65 y al resto 115. Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado ahí. Entonces, si nosotros llevamos X kilowatts, debemos quitarle los 200 que ya están cobrados a precio normal. Y con eso nos va a dar el resto de lo que nos pasamos, que se le va a cancelar a precio con tarifa con multa, que sería el recargo de 50 pesos, más la tarifa original, que eran 65. Por lo tanto, 115. Entonces tenemos el cargo fijo de 1.100, tenemos los 65 por cada kilowatt, pero como superó los 200, a precio normal solamente pagaría esos 200. Y el resto, o sea que lo que lleva menos los 200, a ese resto se le va a cobrar 115 pesos, incluyendo el recargo. Entonces, en este caso tendríamos que nuestra alternativa correcta sería la letra D. Mucho cuidado, no es tan sencillo,
Pero una vez que ya se comprende cómo funciona esto, es mucho más fácil de entender. Entender en realidad que el X son nuestro consumo. Pero si ya pasamos los 200 tenemos una multa. Entonces los 200 se pagan a precio normal de 65. Pero el resto, que sería mi X menos los 200 que ya pagué, se deben pagar a 115. Vamos por otro. Vamos por el número 2. El nivel del agua en un estanque es de 12 metros y baja 0,5 cada semana. ¿Cuál de las siguientes funciones representa la situación descrita relacionando el nivel del agua con el número de semanas X? O sea que mi función, mi f de X, va a representar el nivel de agua que queda cuando pasan X semanas. Entonces, yo sé que el estanque está lleno, y está lleno con 12 metros. Ahora, baja, o sea que se le está descontando 0,5 metros. Pero esos 0,5 metros se le están descontando, ¿cierto? ¿Por cada cuánto? Por cada semana. Entonces, si ahora lo escribimos sin los metros, solamente de forma matemática, tenemos que los 12 que teníamos le vamos a quitar 0,5 por cada semana, pero las semanas son X, o sea, le quitamos 0,5X. De esa manera tenemos nuestra función. Y acá la diferencia es que está escrito como ecuación, es decir, nuestro f de x está reemplazado por su resultado que es la y, es decir, y es igual a 12 menos 0,5x. Esta escritura es de ecuación y esta escritura es como función. Entonces tendríamos que nuestra alternativa correcta para este ejercicio sería la letra E. Entonces, si pasa 0 semanas, sería 0,5 por 0, o sea, se va, y nos queda que el estanque está lleno, con los 12 originales, porque pasó 0 semanas. Ahora, si pasan 2 semanas, por ejemplo, tendríamos 2 por 0,5 sería 1, y 12 menos 1 serían 11. Entonces, si pasan 2 semanas, el estanque va a tener 11 metros, y así sucesivamente. Entonces, estas funciones nos determinan cualquier momento de que si pasan 2 semanas, 5 semanas, 10 semanas, cuál va a ser el nivel del agua con respecto al número de semanas X. Eso es lo que se debe interpretar. Vamos ahora por otro ejercicio, sería el número 3. Un local comercial tiene un sistema de acumulación de puntos que está en relación con la cantidad de dinero que gastan los clientes, de tal forma que pueden cambiar los puntos acumulados por artículos que se vendan en el local. Por cada X de pesos, ¿cierto? Por cada dinero que estemos pagando se acumulan, o por cada peso, se acumulan X partido por 50 puntos. Esta es como la fórmula para calcular los puntos. Por ejemplo, si yo llevo un producto de 10.000, simplemente lo debo dividir, ¿cierto? Mi producto X, que pagué 10.000, lo divido por 50. Por ejemplo, elimino 0, 5 en el 10, por ejemplo, cabe 2, y agrego los otros ceros, o sea, serían 200. Pero eso es lo que se debe hacer para saber cuántos puntos estamos acumulando. Entonces, por cada peso se acumulan X partido por 50 puntos, donde X sería el producto o el dinero que estoy cancelando. Además, se obtienen 5.000 puntos mensuales adicionales si se compra al menos una vez en el mes. O sea, si estamos en agosto, por ejemplo, y compramos una vez, significa que en realidad vamos a tener que en ese mes nos van a tener que regalar, sumar 5.000 puntos adicionales. No van a ser 2 veces ni 3 veces porque eso es cada mes. Por ejemplo, si no hubiera comprado nada, no se le suman. Pero en este problema sí se compró, ya que dice que al comenzar agosto, un cliente tiene 40.000 puntos. ¿Ya? Entonces lo que tenemos es que si queremos calcular el total de puntos, vamos a tener 40.000 al inicio. Hace solo 2 compras de 12.000 y 38.000, o sea, debo calcular cuántos puntos se acumuló ahí. Y además de eso, como hizo compras en el mes, se le debe agregar 5.000 puntos extra que nos van a regalar por haber comprado durante ese mes. Aunque sea una compra, se regalan esos 5.000 puntos. La pregunta es, ¿cuántos puntos tendrá acumulados al final de este mes para canjearlos por un producto en ese local? Entonces, de partida, va a partir con 40.000 puntos, que era lo que tenía. Como compró en ese mes, va a tener el recargo, ¿cierto?, gratis de 5.000 puntos mensuales adicionales. Y lo que compra, recordemos la fórmula que es X partido por 50, la primera compra es de 12.000 y va a ir dividido por 50. Y la segunda compra es de 38.000
y va dividido también por 50. Entonces ahora, si sumamos todo esto, vamos a obtener el total de lo que acumuló. Entonces, por ejemplo, acá si sumamos primero 40.000 más 5.000 tendríamos 45.000. Acá, antes de hacer los cálculos, es mejor sumar todo porque tenemos denominador 50, denominador 50. Podemos conservar el denominador 50 y vamos a sumar arriba. 12.000 más 38.000, sumamos los numeradores, nos daría 50.000. Ahora, si simplifico, por ejemplo, acá, el 50.000, ¿cuántas veces cabe? O sea, el 50 en el 50.000, ¿cuántas veces cabe? Bueno, cabe 1000 veces. También pueden hacer la división si quieren, o pueden cancelar un 0 y darse cuenta que el 5 en el 5 cabe 1, y agregamos los 3 ceros. Entonces tendríamos 45.000 más los 1000 que acumuló en las compras. Por lo tanto, tendríamos en total 46.000. Esos serían los puntos, alternativa C, los puntos que acumuló por realizar 2 compras en el mes. Y además de eso tenía 40.000, se le agregaron 5.000 por haber comprado y mediante esta fórmula determinamos cuántos puntos acumuló por 12.000 y 38.000, que en total eran 50.000. Entonces esos 50.000 los dividimos por 50 y nos dio 1.000. 1.000 más los 45.000, 46.000 puntos acumulados. Vamos por el número 4. 4, vamos. Considera la función f, cuyo dominio, el dominio son los valores que puede tomar el x. O sea que en este caso puede tomar cualquier número real. Definido por, acá está la función definida. ¿Cuál es el valor de esta expresión? Nos piden calcular el f de menos 2. Es decir, donde haya un x, yo voy a reemplazar por menos 2. Vamos a hacerlo acá. Entonces tendríamos f de menos 2 es igual a 3 por el x, pero el x va a ser menos 2. Y estaba al cuadrado. Menos 2 por el x, pero el x va a ser menos 2. Más el 5. Vamos a hacer este cálculo. ¿Cuánto nos daría? 3 por menos 2 al cuadrado sería menos 2 por menos 2 serían 4 positivo. Luego, menos por menos serían más y 2 por 2, 4. Bajamos el 5. 3 por 4 tendríamos 12, más 4, más 5. 12 más 4 tendríamos 16 y 16 más 5 serían 21. Ahora, lo que nos pedían calcular era el f de arriba, el f de menos 2, que era 21, y está siendo dividido por 3. Por lo tanto, 21 partido por 3 simplemente es 7, y sería nuestra alternativa C. Ejercicio 5. Lo que nos solicitan acá es poder determinar esta expresión, y nos dan cuánto vale el f de x. Ahora, no me dan f de x, me dan f de x más h. Entonces quiere decir que donde haya un x, yo voy a cambiarlo por x más h. Nada más que eso. Entonces nuestra función era x cuadrado menos 1, pero ahora va a ser x más h el que va a ir aquí en el x. Entonces, ¿quién va a estar al cuadrado? Ya no va a ser el x. El que va a estar al cuadrado no va a ser x, sino que va a ser el nuevo x, que es x más h. Menos 1. Ahí está la primera función reemplazada. Menos, ahora dice f de x. Y el f de x ya sabemos que es todo eso. Así que paréntesis, x cuadrado menos 1. Todo esto está siendo dividido por el h. Resolvemos el primero, que es un cuadrado de binomio. El primer término al cuadrado sería x cuadrado más el doble del primero por el segundo, o sea, 2xh. Más y siempre más el segundo término al cuadrado, h al cuadrado. Menos 1 menos x cuadrado, menos por menos sería más 1. Y todo esto dividido por el h. Comenzamos a ver qué es lo que se nos puede eliminar. Por ejemplo, el x cuadrado se nos puede eliminar con el menos x cuadrado, el menos 1 con el más 1. Y nos va a quedar 2xh más h al cuadrado, todo dividido por h. En el numerador nos podemos dar cuenta que tenemos h en común. Podemos sacar ese factor común, es el h. ¿H por cuánto me daría 2xh? Por 2x. Más h por cuánto me daría h cuadrado? Por h. Ahora se nos va a simplificar el h con el h y nos quedaría solamente 2x más el h. Entonces nuestra alternativa correcta sería la alternativa B. Entonces era lo mismo que reemplazar por un número, pero en vez de un número donde estaba el x, lo reemplazamos por un x más h, porque esa era la función que nos pedían. Ahora, si nos hubieran pedido, por ejemplo, un f de 3, significa que acá hubiéramos reemplazado por 3. Nada más que eso.
Vamos entonces con el ejercicio número 6. Si f de x es igual a 2x menos 3, entonces f de menos 3 es igual a, nada más que eso, reemplazar por el número. Tenemos f de x, pero en vez de un x ahora va a ser menos 3. Es igual a 2 por el x, pero en vez de x va a ser menos 3. Faltaría ahora el menos 3 que seguía. Entonces ya reemplazamos acá nuestro x por menos 3. 2 por menos 3 serían menos 6. Menos 3 nos daría menos 9. Por lo tanto, la número 6 sería alternativa A, menos 9. Ahora, vamos por este. En este ejercicio lo que nos piden, nos solicitan, es considerar la función f cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a 2x menos 3. Esa es la definición que tenemos en nuestra función. Vamos a acercarlo y lo vamos a dejar ahí escrito. Tenemos que nuestra f de x que estamos buscando es igual a 2x menos 3. Ahora, nosotros podemos siempre que tengamos una función encontrar nuestro valor inicial. Ya a valor inicial me refiero a cuando el x es igual a 0. Ya que si ustedes reemplazan el x por un 0, si reemplazo aquí por 0, si reemplazo el x por 0, 2 por 0 serían 0. 0 menos 3 nos daría que el y o nuestra función sería menos 3. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros podemos identificar cuál sería el gráfico que mejor se le acomoda, que mejor proyecta esta función. Entonces, si reemplazo por 0, se nos elimina, ¿cierto? Y nos quedaría solamente el valor de la función es menos 3. Entonces, tenemos que buscar qué función de estas que tenemos, cuando el x vale 0, nuestro y vale menos 3. Por ejemplo, cuando el x vale 0 estaríamos aquí. Y su altura es 3 positivo. Por lo tanto, la A no me sirve. Acá, estoy en el x0 y veo su altura y llega hasta aquí, pero no sería menos 3. Tampoco me sirve la B. Veamos otro más. Veamos esto de acá abajo. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá en este ejercicio, nosotros podemos percatarnos que cuando el x vale 0, aquí sería el 0, ¿cierto? Nuestra altura está bajando y baja hasta el menos 3. O sea que cuando el x vale 0, efectivamente el y vale menos 3. Por lo tanto, se cumple. Y el c sí podría ser. Vamos a ver si es que el d también puede serlo. Cuando el x vale 0, nuestra y debe valer menos 3. Si vale 0, bajamos, ¿cierto? Baja al menos 1, al menos 2, y bajo hasta el menos 3 cuando el x no se mueve para la izquierda ni para la derecha. Cuando vale 0 el x, el y vale menos 3. Por lo tanto, este también podría ser. Entonces estamos en una disyuntiva entre la C y la D. Entonces ahora nos podemos dar otro valor. Por ejemplo, en el gráfico aparece el valor del x2. Entonces lo único que debemos hacer es reemplazar cuando nosotros nos inventamos de que el x vale 2. ¿Qué ocurre si el x vale 2? ¿Cuánto nos va a dar nuestro y? Por ejemplo, si el x vale 2, tendríamos 2 por 2 serían 4, y 4 menos 3 nos va a dar 1. Entonces, ¿quién cumple con esta condición? Por ejemplo acá, si el x vale 2, no tiene altura, no sube ni baja, por lo tanto ahí valdría 0 nuestro y. Por lo tanto, este no me sirve, ya que cuando el x vale 2, me debe dar 1. Veamos este de acá, el c. Si el x vale 2, su altura vale 1. Y era lo que buscábamos, claro. Cuando el x vale 2, nuestra altura y vale 1. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta sería la alternativa C. Obviamente este análisis se puede hacer a simple vista y se puede hacer bastante más rápido, pero es para que lo puedan comprender. Vamos ahora con la 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? ¿La función identidad es siempre de la forma f de x igual a x? Bueno, cuando hablamos de f de x, estamos hablando de que y es igual a x. Entonces, f de x es el y. Y cuando tenemos y igual a x, gráficamente lo que vemos es una línea en diagonal que divide al primer cuadrante en su diagonal, ¿cierto? De forma simétrica, arriba y abajo, ¿ya? Ahora, esta línea concuerda con lo siguiente, que si el x vale 1, el y también vale 1. Si el x vale 2, el y vale 2. Entonces, el y es igual al x, nada más que eso. Y esa es la función identidad, la línea recta que pasa justo por esa diagonal. Entonces, esto sería verdad. El recorrido
que son los valores que toma el i, el recorrido de la función valor absoluto, el valor absoluto recuerden que son los positivos, incluyendo el 0, el recorrido o los valores que da la función valor absoluto, de acá, cuando tenemos un x con las dos rayitas, es nuestra función valor absoluto. Y los resultados de eso es lo que nos están preguntando como recorrido. Entonces, el resultado de un valor absoluto es los reales positivos unidos con el 0. ¿Será verdad? ¿Será cierto? Claro, siempre un valor absoluto me va a dar un valor positivo, pero no solamente positivo, sino que tenemos el valor absoluto también de 0. Y el valor absoluto de 0 es simplemente 0, pero no tiene signo. Entonces serían todos los reales unidos con el 0. Por lo tanto, esto es verdad. La tercera, el gráfico de la función constante siempre intersecta al eje 0,0. Una función constante es aquella función que siempre en el eje y, ¿ya? O en la altura en realidad, es una recta que tiene siempre la misma altura. Nada más que eso. Por ejemplo, si el i vale 5. Bueno, una función constante o recta constante es una que todo el tiempo lleva la misma altura. Entonces, hay algunas funciones constantes que son, por ejemplo, f de x igual a 5. Y esa función me dice que siempre el i me da, o el resultado me da 5. Por lo tanto, si avanza el x, vale 5. Si avanza el x, sigue valiendo 5. Y todo el rato lo mismo es lo que va a valer. Todo el tiempo va a valer 5. Entonces, ¿necesariamente intersecta al origen 0,0? No necesariamente, porque aquí está el 0,0 y ni siquiera lo toca. Por lo tanto, una función constante no necesariamente lo va a tocar. En este caso sería la 1 y 2. Entonces, en nuestro ejercicio 8 tendríamos la alternativa B. Vamos por la 9. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones, esos son verdaderas, respecto del gráfico de la función f de x? Entonces tenemos acá el gráfico y tenemos que ir corroborando algunas de estas aseveraciones. Dice f de menos 2 es mayor que f de 4. ¿Cuánto valdrá el f de menos 2 cuando el x, recuerden, el valor de adentro es el x y el resultado es el y? Cuando el x vale menos 2, ¿cuánto nos da de resultado? El menos 2 estaría aquí. Y su resultado, si nos damos cuenta acá, sería 3. Por lo tanto, esto simplemente vale 3. Y la pregunta es, ¿3 será mayor que el f de 4? Vemos que el f de 4 estaría acá. Vemos su altura. Y eso nos daría 1. Entonces, el f de 4 es 1. ¿El 3 es mayor que 1? Correctísimo. Acá, f de menos 1. Si buscamos el f de menos 1, acá está su altura, vale 2. Le sumamos el f de 3. El f de 3 vale 2. Y me tiene que dar el f de menos 3. Y busco acá el f de menos 3 y me debe dar 4. Veamos, 2 más 2 me dará 4. Correcto. Estamos entonces en una equivalencia válida. Ahora me dicen el f de menos 6. Cuando me voy al menos 6 estaría acá. Si subo, tiene una altura de 4. Ese es el resultado. Y el f de 8, busco acá, baja, ¿cierto? Hasta el menos 2. Por lo tanto, 4 menos 2. Ahora, dice, esta función es 4 menos el f de 8 que es menos 2. Hay un doble signo. 4 menos menos 2 sería 4 más 2. Eso nos daría 6. Y 6 es distinto de 2. Por lo tanto, este no sería válido. En este caso, la 9 sería la alternativa D. Solo 1 y 2. Vamos por el ejercicio 10. Acá nos preguntan por algo un poco más complejo y hay varias explicaciones muy complejas, pero nos vamos a ir por la más rápida. Nos dan esta expresión completa de una función que tiene una variable que no es x, y esta variable involucra a un x menos 1. Y luego nos preguntan por el f de a. Entonces ustedes ya saben, lo que está aquí adentro lo vamos a cambiar por el a. En pocas palabras, lo que me está diciendo es que el a va a ser igual al x menos 1. A esto le podemos llamar cambio de variable. Entonces ahora, como no tengo un x menos 1 por cambiarlo acá, no tengo donde reemplazarlo, y lo que yo debo reemplazar es cada x menos 1 lo debo reemplazar por a, y no tengo ningún x menos 1 acá, debería poder hacerlo aparecer. Ya, hay algunos procedimientos matemáticos para hacerlo, pero mucho más sencillo analizarlo de otro punto de vista y darnos cuenta de que a es igual a x menos 1.
podemos trabajar esta ecuación y simplemente decir de que el x, ¿cierto? Para que quede solo este menos 1 va a pasar sumando. Entonces vamos a tener que el x es igual a más 1. En pocas palabras, lo único que debemos hacer ahora es donde tengamos un x, reemplazarlo por a más 1. Entonces ya sabemos que el x menos 1 lo vamos a cambiar por a. Si hacemos el cambio de variable, nos va a quedar que el x es igual a más 1. Entonces, lo único que vamos a tener acá simplemente va a ser x al cuadrado, pero nuestro x va a ser a más 1 al cuadrado, menos, este ya está listo, a más 1 por x, y el x es a más 1, más el 1. De esta manera tenemos este binomio al cuadrado, ¿cierto? Lo vamos a conservar, a más 1 al cuadrado. Y acá tenemos a más 1 al cuadrado por a más 1, o sea, a más 1 por a más 1 nos va a dar a más 1 al cuadrado también, más el 1. Acá se nos van a cancelar porque son lo mismo que se está restando y simplemente nos va a quedar como resultado 1. Por lo tanto, el f de a nos daría 1. Entonces, si cambiamos el a por un x menos 1 y hacemos un arreglo en las variables, nos va a quedar que el x vale a más 1. Entonces, donde haya un x, yo voy a intercambiarlo por a más 1, que va a ser muy semejante a donde haya un x menos 1, yo cambiarlo por a. Pero ese camino es mucho más largo porque hay que acomodar esto. Entonces, de esta manera pueden encontrar el resultado mucho más rápido. Vamos por el 11. El dominio de la función g de x. Acá, el dominio son los valores que puede tomar el x. Para una función cuadrática puede tomar cualquier x. Para una función lineal debería también poder tomar cualquiera. Pero en este caso tenemos una función la cual está compuesta arriba y abajo. Tanto en el numerador como en el denominador tiene expresiones algebraicas. Entonces lo que debemos ver es que cuando hay fracciones hay indeterminación. Por ejemplo, yo no puedo tener un 3 partido por x y que el x, por ejemplo, sea 0. No podría servir esto como dominio, o sea que esta fracción puede tomar cualquier x menos al 0, porque no se puede dividir por 0. Entonces acá es lo mismo. Para esta de arriba no hay restricción, para el de abajo tampoco, pero como es una fracción, los denominadores no pueden ser 0. Por lo tanto, este denominador es el que tiene una indeterminación o restricción. Entonces, el de arriba sigue siendo el mismo. Para analizar el de abajo, tenemos que ver cuándo se convierte el denominador en 0, ya que no puede convertirse en 0. Entonces, lo que vamos a analizar es que esto, x cuadrado menos 5x más 6, no me puede dar 0. ¿Cuándo se me hace 0 esa expresión? Entonces, para poder determinarlo, una de las facilidades que podemos hacer sin conocimiento de función cuadrática o ecuación cuadrática, que sí lo vieron hace poquito, lo que ustedes pueden hacer acá es una factorización. Entonces, factorizamos esto y nos va a quedar x en ambas partes. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den el 5 negativo. Buscamos números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den 5. Por ejemplo, 1 por 6 me da 6 y si lo resto me da 5. Entonces podríamos pensar que los números serían 6 y 1. El producto me debe dar positivo, por lo tanto los signos son iguales. Y si los signos son iguales se van a sumar y no me va a dar 5. Por lo tanto no me sirve esa combinación de números. Casi, pero no. Buscamos otro, por ejemplo, que me den multiplicado 6. Por ejemplo, 2 por 3. Y si lo sumo me da 5. Como el producto debe ser positivo, los signos deben ser iguales. O los dos negativos o los dos positivos. Si son signos iguales, se van a sumar. Y si la suma me dio negativa, significa que eran iguales los signos, pero iguales negativos. Entonces pensemos ahora en esta expresión que nos quedó. ¿Cuándo, en qué momento se nos va a convertir en 0 el denominador? Bueno, como aquí hay un producto, se nos va a hacer el 0 denominador cuando esto valga 0, porque 0 por paréntesis nos daría 0. O el de la derecha, 0 por el otro paréntesis nos va a dar 0. ¿Y cuándo este paréntesis se hace 0? Cuando este x vale 2. 2 menos 2 sería 0. Es decir, no puede ser, el x debe ser distinto de 2, ya que 2 menos 2 serían 0 y 0 por todo eso nos convierte todo el denominador en 0. Ahora, otro valor que no puede tomar es el 3, ya que 3 menos 3 serían 0. Entonces, de esa manera también se nos va a anular el denominador. De esta manera tenemos que hay dos valores que no puede tomar esta fracción, el 2 y el 3. O sea que puede tomar a todos los números reales menos al 2 y al 3. En este caso sería todos los números reales menos al 2 y al 3.
Por lo tanto, tendríamos que la número 11 sería nuestra alternativa A. Vamos por otro más. El 12. Muy importante en la lectura. Este ejercicio no es difícil, pero más que todo me interesa la lectura. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no son verdaderas? Entonces, mucho cuidado ahí. Estamos viendo ahora cuáles son las verdaderas, con lo que regularmente preguntan, pero ahora cambiamos y estamos buscando cuáles no son verdaderas, o sea que me van a servir las que son falsas. Veamos. F es una función inyectiva. Inyectiva es una relación 1 a 1 de ida y de vuelta. Entonces, a este le corresponde 1 y de vuelta le corresponden 2. Por lo tanto, no es inyectiva. F no es una función. Para que exista una función, o para que F sea una función, debe ser una correspondencia donde a cada elemento de partida le debe corresponder un solo valor en llegada. Al 1 le corresponde un valor, bien. Al 0 un valor, bien. Al 10 un valor, bien. Al 25 un valor, bien. Por lo tanto, tenemos que el F no es una función, eso es falso, porque el F sí es una función. F es una función biyectiva. Para que sea biyectiva debe ser inyectiva y sobreyectiva a la vez, ambas. Y en este caso no es ni siquiera inyectiva, por lo tanto no podría ser biyectiva. Por lo tanto, F es una función biyectiva, falso. ¿Ya? Y me están preguntando cuáles no son verdaderas. Recorrido es igual al codominio. El recorrido son los valores que toma como resultado y el codominio es todo el conjunto de llegada. La llegada es 5 y 7 y los valores que toma de la llegada es el 5 y el 7 justamente. Entonces el recorrido es exactamente igual al codominio. Por lo tanto, esta sería real, sería verdadera. Entonces la única verdadera es la 4, pero como me pedían cuáles no son verdaderas, sería la 1, la 2 y la 3. Por lo tanto, si bajamos ahora, la 1, la 2 y la 3, las que son falsas sería la D. Entonces, las que son falsas, que son las que me sirven, las que no son verdaderas, sería la 1, la 2 y la 3. Es decir, alternativa D. Vamos por otro. Número 13. En relación con la función, de ahí, y igual a 8 menos x, ¿qué afirmación es verdadera? Cuando x es igual a 0, el y es igual a 8, veamos, si yo reemplazo por 0 acá, nos quedaría 8 menos 0, y claro que es 8. Por lo tanto, sería verdadera esta. Al tiro encontramos nuestra alternativa correcta. Pero sí pueden ir viendo las demás. ¿Es una función constante? Recuerden, función constante es un i igual a un número cualquiera. ¿Ya? Por lo tanto, esto sería una función constante. Un i igual a 8, por ejemplo, pero no a 8 menos x. Entonces, mucho cuidado ahí. Esto significa que la altura todo el tiempo va a ser 8. Eso es una función constante. El punto 9,1 pertenece al gráfico. Si yo reemplazo por 9, 8 menos 9 sería menos 1. Por lo tanto, no pertenece. Y así pueden ir probando todas las demás. El dominio de la función es el conjunto de los números reales menos el 8. Si yo pongo el 8, sería 8 menos 8 y eso me da 0. Pero la función puede darme 0. Cuando no me puede dar 0 es cuando es una fracción. La fracción abajo no puede ser 0. Por lo tanto, aquí esto sería mentira. El dominio de la función es el conjunto de los números reales. Menos el 8, falso. Porque el 8 sí lo puede tomar, ya que 8 menos 8 es 0. Y la función sí puede tomar el 0. Solo en las fracciones no lo puede hacer. Vamos entonces ahora con la 14. Entonces nuestra alternativa A era la anterior. En la 14, sea la función que aparece ahí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces tenemos esta función y tenemos que determinar cuál es falsa. Y acá tenemos que recordar que nuestro x sería el valor que reemplazamos y nuestro resultado es el y. Entonces veamos, si yo reemplazo por 0, me dará menos 1. 3 por 0 serían 0. 0 menos 1, claro, es verdad. Pero yo estoy buscando las falsas. Si reemplazo por menos 5, menos 5 por 3 serían menos 15. Menos 15 menos 1 serían menos 16. Correcto. Si reemplazo por 2, 2 por 5, 3 por 2, ¿cierto? Reemplazo por 2 el x, 3 por 2 serían 6. 6 menos 1 serían 5. Correcto. Si reemplazo ahora por un medio, para que lo vean bien, lo voy a escribir acá. Tenemos f de x igual a 3x menos 1. Pero ahora vamos a buscar el f de un medio. Es decir, 3 por un medio menos 1. Esto también lo pueden hacer mental. 3 multiplicado por un medio. Si hacemos el producto sería 3 por 1, serían 3 y está partido por 2. Dividir por 2 o multiplicar por un medio es partir por la mitad.
la mitad de 3 son simplemente 1,5. Y si al 1,5 le quito 1, obtenemos 0,5. Y claramente el 0,5 es un medio. Por lo tanto, sería verdad. Ahora, veamos si es que la E realmente sería la falsa, aunque por descarte debería serlo. Entonces vamos a reemplazar cada X simplemente por 2 quintos. Entonces tenemos f de 2 quintos. Es igual a 3 por 2 quintos. Menos 1. 2 por 3 quintos. Veamos cuánto sería esto. 3 por 2 serían 6 quintos menos 1. Si al 6 quintos le quito 1, piensen, ¿el 6 quintos es más grande o más chico que el 1? 6 quintos es más grande. Entonces, si a un número más grande le quito 1, no me va a dar negativo. Imposible que me dé negativo. Por lo tanto, esta sería falsa. Y justo estoy buscando la falsa, por lo tanto, esta es la que me sirve. Ahora, otra manera de verlo es que yo tengo 6 quintos y le estoy quitando un entero. Si estoy hablando de quintos, un entero, dicho como quintos, un entero es 5 quintos. Entonces, si tengo 6 quintos y le quito 5 quintos, obtendré un quinto, pero positivo, ya que el más grande es positivo. Entonces, la E sería la falsa. Vamos por el 15. Con respecto a la función, se afirma que, ¿qué sería verdadero? A ver, g de 6 no existe. Si yo reemplazo el x por 6, 6 menos 6 serían 0. Y una fracción no puede darme denominador 0. Por lo tanto, esto es verdad. El g de 6 no existe. ¿G de 3 es un entero negativo? Veamos. Si yo reemplazo el g por el 3, serían 2 por x, que serían 3, menos 1. Partido por el 3, menos 6. Si reemplazo arriba 2 por 3, serían 6 menos 1. Y abajo tendríamos 3 menos 6 serían menos 3. Si hacemos la suma arriba, 6 menos 1 serían 5, partido por menos 3. Esta expresión son signos distintos en división, por lo tanto es negativa. Nos dio menos 5 tercios. Nos dio negativo, pero mucho cuidado, porque nos dice que es un entero. O sea, sabemos que es negativo, eso es verdad, pero ¿será un entero el 5 tercios? No lo es. No es un número entero, es un número decimal. ¿Ya? El 3 no cabe exactamente en el 5. Por lo tanto, no es entero, pero sí es negativo. Entonces, esa afirmación estaría incorrecta. ¿El g de un medio es negativo? Veamos, reemplacemos. Tendremos g de x, que ahora va a ser un medio. Esto sería 2 por un medio menos 1. Dividido por el 1 medio menos 6. Ahora, no es necesario que hagan los cálculos exactos. Pueden hacer análisis también. Por ejemplo, acá se nos va el 2 con el 2 y nos queda 1 menos 1 sería 0. Y 0 va a estar dividido por este número, que va a ser un número negativo, pero va a dar un número, va a dar una fracción. Pero como arriba ya me dio 0, 0 partido por cualquier número que no sea 0, nos va a dar como resultado simplemente 0. También si quieren pueden hacer el análisis, ¿cierto? Y hacen la división. Por ejemplo, 1 medio menos 6, si hacemos los cálculos, serían simplemente, este sería un 12 partido por 2, 1 medio menos 12 partido por 2 serían menos 11 partido por 2. Eso es lo que tenemos. Si hacemos este cálculo, simplemente va a ser 0, ya que tenemos 0 como numerador. 0 partes de un total. Entonces, es negativo el denominador, pero no es el número completo negativo. Mucho cuidado, ya que el 0 no tiene signo, y 0 partido por un número es 0. Al menos que el 0 sea dividido por 0, y eso sabemos que no existe. Pero 0 partido por un número, claro, es 0. Entonces esto sería falso. La única correcta de la 15 sería la 1. Por lo tanto, alternativa A, solo 1. Vamos por el 16. Sean los conjuntos que aparecen ahí, A y B, y una cierta función que va desde A hasta B, o sea, conjunto de partida, conjunto de llegada. Definida de la siguiente manera: cuando vale 1 el X, el resultado es B. Cuando el X vale 2, el resultado es A. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? A. El A es la imagen o resultado de 2 y de 5. O sea, si yo reemplazo por 2, está por 2, me daría A, correcto. Y si reemplazo por 5, también me daría A, correcto. Esta es verdad. La preimagen de B es 1, o sea, el X, la preimagen es el X. El X de B es 1, o sea, la preimagen de la imagen B es 1. Veamos, ¿dónde estaría la imagen B? Aquí estaría. Y la preimagen era 1, correcto.
El conjunto A es el dominio de la función, como va de A hasta B, el dominio sería el A. Lo podemos ver porque cada valor del dominio son los X. Está el X, X, X y X. Está utilizado, ¿cierto? El 1, el 2, el 3 y el 5. Es verdad. El cuadro dice, el conjunto B es el codominio de la función. El conjunto B es donde se llega. ¿Y se llega a quién? Al A, al B, al C y al D. Se llega al B, al A, al C y al A. Si se dan cuenta, no utiliza el D, pero el codominio es el conjunto de llegada, no necesariamente los que sí da como resultado. Es decir, tenemos un conjunto 1, 2, 3, 4, 5 que llega al conjunto A, B, C, D. Al 1 le corresponde el B, al 2 le corresponde el A, al 3 le corresponde el C, al 5 le corresponde el A. Entonces, bajo estos parámetros, nosotros podríamos estar hablando de que en realidad, ya aquí puse un número de más, era el 4, podríamos estar hablando de que el recorrido sería el A, B y C, pero el codominio son todos los valores, o sea, A, B, C, D, y eso corresponde a B, será el codominio, claro, B son todos los elementos, por lo tanto tendríamos que sería la opción 1, 2, 3, 4, es decir, todas. Alternativa correcta, letra D. ¿Qué significa que son todas las anteriores eran correctas? Vamos por otro más. 17. Vamos a leerlo primero para ir analizando cada uno de estos gráficos. Por ejemplo, una compañía de agua potable cobra un cargo fijo mensual de B pesos, además de M por cada metro cúbico. Es decir, nosotros tenemos una función que lo puede relacionar, la cual es el consumo, ¿cierto? El cobro mensual, que es f de x. ¿Cómo se calcula este cobro mensual? Tiene un cobro mensual que es M por cada metro cúbico, o sea, mx. Y se le suma un cargo fijo, que es una constante, que es B. Esa sería nuestra función. Para identificar el gráfico, podemos buscar nuestro momento inicial o intersección con el eje Y, que ocurre cuando el x es 0. Entonces, ¿cuánto nos vale el Y? Cuando el x vale 0, cuando no avanza ni retrocede. Si reemplazo por 0, se nos va y nos va a dar solamente el B. Es decir, que cuando el x vale 0, nuestro Y vale B. Este entonces no podría ser. Cuando el x vale 0, nuestro Y vale B. O sea, este tampoco podría ser. Vamos a ver ahora los de abajo. Veamos estos tres gráficos. Cuando el x vale 0, me debe dar B. Cuando el x vale 0, me debe dar B. Entonces, no me sirve. El D, cuando el x vale 0, me debe dar B. Correcto. Cuando el x vale 0, aquí está diciéndome que vale 0. Por lo tanto, no me sirve. Es decir, el único que tiene la intersección con el eje Y que encontramos que cuando el x vale 0, el y vale B, sería la alternativa D. Es el único que cuando el x vale 0, nuestra altura vale B. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que si yo en realidad no consumo, igual debo pagar este cargo fijo. Este cargo fijo es B. Entonces, es el momento inicial. Vamos por el 18. Si f de x es igual a x cuadrado menos 2ax, entonces se puede determinar el valor de a. Sí. Veamos con la primera si es que se puede determinar el valor del a. Tenemos f de x igual a x cuadrado menos 2ax. El f de x ahora vale f de 2. O sea que donde haya un x, yo reemplazo por 2. Acá está el 2 al cuadrado menos 2ax, sería 2. Y eso me debe dar como resultado 0. Hacemos los cálculos, tendríamos 2 al cuadrado, serían 4, menos 2 por 2 serían 4a. Es igual a 0. Por ejemplo, podría pasar simplemente el cuadro restando y el cuadro que está multiplicando pasa dividiendo. Y eso simplemente nos daría 1 positivo. O sea que con la primera podemos calcularlo y nos da el valor del a. Entonces la 1 es válida, ¿ya? La 1 sí es válida. Vamos por la 2. Nos dice que la a es mayor que 0 y que el f de a vale menos 1. Entonces, si yo tengo f de x igual a x cuadrado menos 2ax, si reemplazo por el a, cada x por el a nos debe dar menos 1. Veamos, a al cuadrado sigue siendo a cuadrado menos 2
por A serían A cuadrado. Es igual a menos 1. A cuadrado menos 2A cuadrado nos quedaría menos 1A cuadrado. ¿Ya? No es necesario en realidad escribir el 1, porque se entiende en realidad de que si escribimos de esta manera tenemos 1A cuadrado negativa. Es igual a menos 1. Multiplicamos por menos 1. Tendríamos A al cuadrado es igual a 1 positivo. Y ahora nos ponemos a preguntar, ¿qué valores, si lo elevo al cuadrado, me dan 1 positivo? Y en este caso tenemos dos soluciones. Una solución va a ser cuando el x, cuando el a vale 1, ya que 1 al cuadrado sería 1 positivo. Y la otra opción es cuando el a vale menos 1, ya que menos 1 al cuadrado sería menos 1 por menos 1 para dar 1 positivo. Es decir, aquí tenemos dos soluciones. Con eso no se podría determinar, pero nos dan otro valor importante, dice que el a es mayor que 0. Por lo tanto, no se puede considerar la negativa y se considera solo la positiva. Por lo tanto, con esta también nos puede servir. O sea, también encontramos el valor del a. Entonces, la 1 sirve por sí solo, la 2 por sí solo, es decir, cada una por sí sola, la alternativa D. Con la información 1 basta y con la 2 también basta. Así que ahora vamos a la 19. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor al gráfico que está acá? Ustedes tienen que interpretar los gráficos reemplazando valores. Valores como el valor inicial es uno de los principales, el x igual a 0. ¿Cuánto nos va a dar el y cuando el x vale 0? Si reemplazo acá, vamos a hacerlo aquí a la derecha, f de 0 sería la raíz de 2 por x, o sea 2 por 0 menos 2. 2 por 0 serían 0 y 0 menos 2 nos daría menos 2. Entonces, cuando el x vale 0, el y vale menos 2. Pero las raíces de números negativos no existen, las raíces cuadráticas de números negativos no existen. Por lo tanto, cuando el x vale 0, el y no existe. Por ejemplo acá, si el x vale 0 me dice que el y vale 2, entonces este era falso porque no existe cuando el x vale 0. Aquí el x vale 0, por lo tanto no existe, no hay ningún valor, así que este sí podría ser. Cuando el x vale 0 me da 1, por lo tanto no me sirve porque se supone que cuando el x vale 0 no existe el valor para y. Entonces podría ser el a, el c o el d. Ya estamos descartando. Entonces ahora otro valor importante. Por ejemplo, otro valor importante va a ser cuando el x sea igual a 1. Si yo reemplazo por 1, tendría f de 1 igual a la raíz de 2 por x, que sería 1, menos el 2. Si hacemos los cálculos, 2 por 1 serían 2, y 2 menos 2 serían 0. La raíz de 0 simplemente es 0. Es decir, cuando el x vale 1, nuestra altura vale 0. Por ejemplo acá, cuando el x vale 1, nuestra altura no sube ni baja, sería 0. Por lo tanto, esta sería nuestra mejor opción. Veamos otro más. Acá, si yo reemplazo el x por 1, nuestra altura es 1. ¿Era verdad? No. Cuando el x vale 1, nuestra altura era 0. Por lo tanto, ese no me sirve. Y acá, cuando la x vale 1, no sabemos, o no existe según esto. Pero veamos y corroboremos, cuando el x vale 2. 2 por 2 serían 4, y 4 menos 2 serían raíz de 2. Y la raíz de 2 no es 0. Por lo tanto, aquí cuando el x vale 2, debería tener una altura, y esa altura es raíz de 2. Así que mucho cuidado, la válida sería la letra A. Es decir, cuando el x vale 0, no existe el resultado, o sea que cuando el x vale 0, no hay valor en la gráfica, ya en esta curva. Luego, cuando el x vale 1, nos da 0. Cuando el x vale 1, no sube ni baja, estaría ahí el valor en el 0. Por lo tanto, la alternativa A sería la correcta. Vamos ahora por el ejercicio número 20. El ejercicio número 20 dice, si g de x es igual a logaritmo en base 2 de x, entonces la expresión que está acá es igual a, bueno, nos piden g de 32, o sea que el x vale 32 y después el x vale 16. Entonces lo único que debemos hacer es, donde haya un x, reemplazamos por el 32 y luego por el 16. Es decir, tendríamos g de x es igual al logaritmo en base 2 de x, pero nuestro x ahora va a valer 32. Entonces tenemos logaritmo en base 2 de 32. Luego, 2 elevado a ¿qué número me da 32? Simplemente el 5. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. Donde el x ahora vale 16. Tenemos logaritmo en base 2 de 16. 2 elevado a ¿qué número me da 16? Sería 4. Entonces tenemos 5 menos 4
nos daría 1. Por lo tanto, ese sería nuestro resultado, la alternativa A. Esto sería entonces para comenzar con la unidad de funciones. Espero que les pueda servir. Tienen que leer el leccionario para poder comprender todo el contenido y de esa manera ir reforzando constantemente. Ejerciten, ejerciten y verán que su puntaje va a mejorar sí o sí. También van a mejorar el tiempo, van a aumentar el ritmo y eso les va a permitir demorarse menos segundos, menos minutos. ¿Ya? Eso ha sido todo entonces para la lección número 12 de función lineal y afín. Bueno, eso ha sido toda la lección número 12. Ya resolvimos los 20 ejercicios propuestos y ahora solamente les queda la parte a ustedes. Entrenar, practicar, ejercitar constantemente y de esa manera van a ir mejorando. Comparen los procedimientos, vean qué método le acomoda más, cuál es el más eficaz, cuál es más rápido. Vean ustedes y tomen esa decisión, ¿ya? Espero que les haya servido esto y pueden adelantar y retroceder cada video. Nos vemos. Chao, chao.